empezar el procedimiento. El procedimiento va a empezar en tal fecha. No podemos decir, el procedimiento empieza, que no vamos a saber en qué contexto. Entonces hay que leer la pregunta y contestarla inmediatamente. Como les decía, el lugar donde se va a empezar es por este lado. El doctor Leal va a dar un saludo, después va a hablar el ministerio y luego el liderazgo. ¿Quién va a hablar del ministerio? Yo. ¿Y Elías hace los aportes de caso o sí? Listo. Primero Carolina, luego el doctor Elías y el papá de Milena. ¿Sí? Y Pilar? Bueno, en ese orden. Entonces va Carolina, el doctor Elías, Azul y tú. Bueno, las videoconferencias no pueden demorarse más de hora y media, porque pues, la gente también está en sus oficinas y empieza a embolatarse un poco. Nosotros enviamos la presentación, enviamos el link para que consulten la videoconferencia. Hay que cerrar diciendo los números y nombres de contacto para que ellos estén permanentemente pues, contactándose ya con ustedes. Esa es la metodología básica. Bienvenidos y tener una cita de registro y otra una contacto. Bueno, entonces ya está. Cuando hablemos, ¿ya está? ¿Nos tenemos que colocar eso o nos escuchan allá? Sí, es preferible pues, de este lado y para que los vea la cámara y para que los escuchen con las de adentro. Pero igual yo habilité este otro micrófono que en este momento me están escuchando, pero es de sonido abierto, entonces se le pierde mucho más fácilmente. ¿Podemos iniciar entonces? Sí. ¿Cuántas corporaciones tenemos? Un turno de Chocó, Cornares, Corpo Nacional, Corpo Caldas, Corpo Lima, CBC y Cornares. Seis. Bueno, vamos entonces a iniciar nuestra videoconferencia dándole un saludo a todos los directores, directivos, funcionarios de las corporaciones autónomas regionales que ya nos acompañan. La habíamos convocado pues el pasado 29 de abril esta videoconferencia en el trabajo que venimos haciendo pues de apoyo de poder bajar estas políticas nacionales a las corporaciones autónomas regionales en coordinación lógicamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con el IDEAN particularmente en el tema del uso del mercurio. Entonces la videoconferencia del día de hoy pues la hemos convocado para poder hacer ya un avance mucho más detallado de lo que es la resolución 565 del 2016, que es la que establece pues, los requisitos y procedimientos para el registro de usuarios del mercurio para el sector minero. Sabemos que por los compromisos que que estamos adquiriendo los colombianos a través de la misma ley, a través que se expidió a través del Congreso de la República, en este momento no solo el sector ambiental, sino también el sector minero, pues está en todo el proceso de poder cumplir esos compromisos que han quedado en los diferentes documentos de política en el mismo Plan Nacional de Desarrollo y el compromiso que tiene Colombia, digamos, en cumplimiento también a la OCDE entra dentro de los que queremos alcanzar con todo el manejo que le estamos dando para poder eliminar el uso del mercurio principalmente pues en el tema de la minería en Colombia. Entonces, como director de Azocar les doy el saludo, vamos entonces a tener la participación tanto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección Sectorial Ambiental y del IDEAN para poder explicar entonces los diferentes componentes ya de cómo vamos a implementar la resolución 565 del 2016. Yo le doy entonces la palabra inicialmente al Ministerio. Carolina nos va a acompañar inicialmente y a medida que cada uno vamos interviniendo pues vamos presentándonos y al final dejamos los registros de nuestros contactos para que podamos seguir en contacto y podamos hacer las aclaraciones que tengan o que surjan de esta videoconferencia. Entonces ya pasa Carolina entonces a iniciar la explicación técnica de la resolución. Es la presentación que está ahí.
frase completa está bien. Perdón, es un momento la presentación. No, pero puedo revisarla acá, que no estoy segura. No, esta no es. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por el tiempo de espera. Debíamos revisar la presentación que habíamos incorporado a la que no era. Bueno, mi nombre es Carolina López y como lo mencionó Ramón, hago parte de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana, que es la dirección que está encargada de hacer la atención de el tema de mercurio en el marco de la Ley 1658 de 2013 y del Convenio de Minamata. Y me acompaña Elías Pinto, que es contratista de la dirección en asuntos de materia minera, pero que desde el 2014 viene acompañando específicamente al Ministerio para el tema de mercurio. Entonces, lo que queremos presentarles es la resolución que reglamenta el artículo cuarto del de la ley 1658 de 2013. La ley establece que el IDEAM y el Ministerio deben hacer la reglamentación del registro de usuarios de mercurio para los diferentes sectores productivos. En este marco, el IDEAM tiene unas obligaciones específicas por parte del decreto 1600 de 1994, que reglamenta el sistema de información ambiental, y la resolución 941-2009, que crea el subsistema de información sobre uso de recursos naturales renovables, SIUR, en el marco del cual se han alojado los otros registros de captura de información que ha desarrollado el IDEAM, como por ejemplo el RUA de hidrocarburos, el RESPEL, el inventario de PCBs, y dentro de pues, el cual se alojará también el registro de usuarios de mercurio, que hasta tanto no esté desarrollado el registro único ambiental minero, entonces estará de manera independiente, pero una vez esté reglamentado este registro, entonces este será un capítulo de dicho registro, tal como RESPEL ahora es un capítulo del RUA manufacturero. Entonces, el diseño conceptual de este registro se comenzó a trabajar desde el año 2013, desde el IDEAM, con el Ministerio de Ambiente, y se construyeron pues las diferentes variables de interés para poder completar la totalidad de la información que respondiera a los requerimientos reales de uso y aprovechamiento de los recursos naturales asociados con el tema de mercurio. También, a su vez, como estábamos trabajando en la implementación temprana del convenio de Minamata, entonces incorporamos elementos que tienen que ver con las emisiones y con las liberaciones, ya que pues Colombia tiene la intención de ratificar el convenio de Minamata y ha sido firmante de este convenio. Entonces el registro pues integra la totalidad de esos dos instrumentos normativos, y el propósito es que nos sirva para obtener la información que el país deberá reportar una vez se adquieran los compromisos de reporte del convenio por parte de la nación. Básicamente el registro de usuarios entonces operará como operan los otros registros. El IDEAM desarrolló durante el 2014 la validación de las variables que se habían diseñado conceptualmente,
y durante el 2015 trabajó en el diseño informático de tal herramienta. Esta herramienta ha sido socializada con las instituciones del orden minero, como por ejemplo la ANM, el Ministerio de Minas y Energía, la UTME, y en campo se trabajó con diferentes autoridades ambientales. Elías, ¿podría recordarnos cuáles fueron las autoridades ambientales que trabajaron en esa validación? ¿Solo se lo coloco ahí? Más bien. Sí, buenos días. Fue un trabajo que se realizó directamente desde el IDEAM, y lo que se planteó es que se buscaba que lo que teníamos ya considerado para levantar información en unos formatos vía Excel, no los arrancáramos de una vez para llevarlo a web, a ambiente web, sino que hiciéramos una prueba. El IDEAM aceptó eso, se consiguieron los recursos y se hizo un trabajo en 4 zonas del país. En esas zonas del país se buscó que fueran 2 aluviales y 2 subterráneas. Entonces entre ellas estuvo sur de Bolívar, estuvo Antioquia, estuvo Chocó, Cauca. y Cauca fue el otro, Cauca. Entonces lo que se buscaba era levantar información para ver si las preguntas que teníamos concebidas y que se habían concertado con el Ministerio de Minas se debían ajustar o modificar o quitar o agregar, y empezamos a darnos cuenta que habían detallitos que deberían considerarse. Entonces fueron esas regiones, y a partir de eso entonces nos fue dando como más elementos de juicio, como una prueba piloto, lo denominamos en su momento, para que este registro no saliera solamente con información secundaria, sino de las dificultades incluso que podían presentarse, porque con eso levantamos también algunas evidencias que va a considerar el Ministerio de Minas en todo su proceso de socialización en el sector minero. La ley 1658 le puso directamente como tarea al Ministerio de Minas que él sea el que socialice el registro de usuarios de mercurio en los mineros. Entonces tenemos 2 tareas muy gruesas que ya la hemos venido acordando en estas últimas semanas. Ministerio de Minas se va a encargar de todo lo que tiene que ver con mineros e incluso con alcaldes, y nosotros, Ministerio de Ambiente e IDEAM, nos tratamos con todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Ambiental, particularmente con corporaciones. Listo. Entonces esto era para contarles que efectivamente se contó con la participación de algunas autoridades ambientales en la construcción del registro. Como lo menciona Lía, la estrategia de promoción hace parte de una obligación que asignó la ley 1658 al Ministerio de Minas y Energía. Entonces también hicimos el ejercicio de socializar esta resolución con el Ministerio de Minas y la UTME hace un par de semanas. Entonces ellos ya están al tanto de la expedición de la resolución. La resolución es la 0565 del 8 de abril de 2016, y en la misma se establecen plazos específicos para este registro. El funcionamiento del RUM, entonces, bueno, la sigla va a ser RUM, Registro de Usuarios de Mercurio. Entonces funcionará de la misma manera que les estaba mencionando los otros registros, pero entonces ya el IDEAM en un momento les explicará un poco más a fondo este funcionamiento, y cualquier duda igual que tengan al respecto, con mucho gusto la resolveremos. El usuario tiene la responsabilidad de diligenciar la información, la corporación tiene la obligación de validar la información, y el IDEAM es el administrador de la herramienta. Y de este registro se esperan obtener informaciones nacionales semestrales. Entonces el periodo de balance o de diligenciamiento de este registro difiere de los otros registros, porque este registro va a ser mensual. ¿Quiénes van a diligenciar el registro? Lo van a diligenciar, perdón. Una previsión de por qué mensual. Fue un acuerdo también con el Ministerio de Minas. Este registro tiene una vida muy corta. Va solamente hasta julio de 2018 para el sector minero. Entonces prácticamente nos quedan 2 años. 2 años en los que se dijo, levantemos la información para que en la medida que ya Ministerio de Minas
está trabajando en la reconversión tecnológica, eso les sirva a ellos también como fuente para proyectar, priorizar e incluso que nos ayude a determinar en dónde se necesitan más apoyo o dónde, qué instituciones necesitan más apoyo o qué regiones necesitan más apoyo o qué mineros necesitan más apoyo y de qué tipo de apoyo se necesita. Entonces, tiene un periodo muy corto. Nosotros después vamos a tener que sacar o complementar esta resolución con los usuarios del sector industrial, que son muy poquitos, pero que ellos sí tienen opción, según la ley de 1658, de ir hasta el año 2023. Entonces nos da un plazo que prevemos cubrirlo este año. Pero entonces precisamente la vida útil del registro del capítulo de usuarios para el sector minero tiene que ver con los plazos establecidos en la ley 1658. Es decir, la ley estableció que solamente hasta el 15 de julio de 2018 el sector minero podría usar mercurio. Se supone que a partir de esa fecha nadie debería estar usando mercurio, entonces por eso no puede estarse registrando información de uso de mercurio en este registro. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el registro no solamente tiene el módulo o capítulo de usuario, sino que tiene emisión y liberación. Entonces, aunque los campos ya no estén habilitados para el sector minero hasta 2018, sí están habilitados los campos de emisión y liberación no intencional. Y para el caso de los otros sectores productivos como industria de cloroálcali, amalgamas dentales, termómetros, bombillas, interruptores, etcétera, ellos van a hacer, la reglamentación saldrá posteriormente, como lo mencionó Elías, y ellos van a estar diligenciando la información hasta 2023, y después de esta fecha también queda habilitado solamente emisión y liberación no intencional. Lo que nos aparece en la diapositiva es usuarios identificados después. ¿Por qué nos tomamos este tiempo? Porque nos tocó que identificar cuáles eran realmente los usuarios de mercurio. A esos usuarios de mercurio a nivel internacional son los que se dicen que ellos son emisores o liberadores de mercurio de manera intencional. ¿Por qué intencional? Porque ellos compran el mercurio, lo incorporan, por ejemplo, en su proceso de beneficio de oro, o en el caso de los industriales, porque lo compran y lo utilizan en la fabricación de bombillos o de baterías. Ese es el caso de los usuarios. Pero además, a nivel internacional también hemos encontrado con la información del análisis que se hizo, es que no son los únicos que botan mercurio al ambiente. Por ejemplo, hay actividades mineras como la producción de cemento, como la producción de coque, o actividades industriales como mineroenergéticas, como la generación de energía en termoeléctricas. Es que ellos utilizan un producto, una materia prima, digámoslo así, caliza para cemento y carbón para el caso de las termoeléctricas. Cuando ellos queman eso para generar energía o para producir el cemento, hay unas impurezas que vienen, impurezas de mercurio, pueden ser 1, 2, 3 partes por millón o menos de eso, pero cuando se suma todo eso a nivel mundial, se empiezan a tener kilos y toneladas. Entonces, esa es una denominación a la cual se está en la misma resolución. A ellos que no compran mercurio, pero que botan mercurio, se les denomina emisores o liberadores no intencionales. Esta resolución no va para eso, porque la ley de 1658 no me permite extendérselo a ellos. Ya la tenemos prácticamente considerada y tenemos que saber quiénes eran los usuarios y quiénes eran los no usuarios, que fue la primera parte. Luego, con eso viene cuando ya ratifiquemos el convenio de Minamata sobre mercurio. Por el momento está suscrito desde octubre de 2013, pero nos falta que haya una ley que Cancillería este año va a llevar al Congreso de la República para que quede ratificado, igual que muchos convenios internacionales que tenemos en el país. Sin embargo, el usuario minero debe reportar la información de uso y aprovechamiento de recursos naturales, es decir, debe reportar la emisión y liberación de mercurio al ambiente. Esa información está dentro de los campos que debe diligenciar y es obligatorio su diligenciamiento. Entonces, la resolución 0565 del 8 de abril de 2016 lo que hace es reglamentar este registro, establecer el objeto del mismo, el ámbito de aplicación y los plazos para este registro. Entonces, dentro de las particularidades que tiene la norma es que por solicitud de la institucionalidad minera se incluyeron los barequeros dentro de este registro.
Los barequeros, al igual que todos los otros usuarios y como se realiza con los otros registros, van a presentar la carta donde solicitan la inscripción a la autoridad ambiental, y para hacer esa solicitud deben acompañar la carta con la solicitud de la alcaldía, de la inscripción de como barequero dentro de la alcaldía. Y el procedimiento para asignar el usuario es el mismo que como se desarrolla con los otros registros. Los plazos establecidos dentro de la resolución para hacer la inscripción van a partir pues de la expedición de la resolución hasta el 31 de mayo de 2016, y a partir del 1 de junio de 2016 se comienza a hacer la captura de la información. No significa esto que si llega una solicitud posterior a estas fechas no se pueda hacer el trámite, así como funciona con los otros registros, se da trámite a cada uno de las solicitudes y se asignan los registros, los números de registros. Pero entonces, digamos que existía pues la premura de reglamentar esta materia debido a la obligación establecida en la ley, y como lo mencionó Elías, debido a que la vigencia del registro de uso de mercurio para el sector minero, o sea, va a ser solamente de 2 años, entonces por eso existía la premura de sacar la norma para que capturara por lo menos 2 años de información. Entonces, ustedes podrán mencionar que los plazos son un poco ajustados. Ya la semana pasada también socializamos esta resolución en el ministerio con algunas de las corporaciones, y pues esa fue una de las observaciones que hicieron. Sin embargo, las razones que se exponen por parte de las instituciones para sacar estos plazos tan justos tienen que ver precisamente pues con esos mandatos normativos y con la necesidad de por lo menos tener información que nos permita tener una línea base con información primaria en relación con el uso de mercurio que se está haciendo por parte de este sector productivo. No sé si hay alguna pregunta, no sé si tengan alguna pregunta inicial. Esta sería como la presentación general de la norma, y ya entraríamos a explicar las variables y el procedimiento de diligenciamiento. Sí, porque esta tiene la... Igual en la norma, en las presentaciones que les enviamos está pues el contenido de la norma, está la estructura de cómo funciona el registro, y les vamos a informar nuestros datos de correo electrónico a los cuales nos pueden escribir en cualquier momento, y con mucho gusto daremos respuesta a todas sus inquietudes, y pues haremos un acompañamiento al proceso pues a partir del momento en que lo necesiten. Y pues de todas maneras el IDEAM realizará el acompañamiento informático y temático tal como lo realiza con los otros registros, dará soporte permanente a este proceso. Entonces, mi nombre completo, Carolina López, el correo electrónico es calopez@minambiente.gov.co, el teléfono de contacto fijo de la oficina es 332-3400 y la extensión es 1286. Está mal. Y la información de Elías, de contacto Elías. Elías Pinto Martínez, mi correo electrónico epinto@minambiente.com. También les sugiero, por favor, que cuando se comuniquen conmigo, a mí me hagan copia de mi correo personal, eliaspinto17@gmail.com. Mi celular es 300-550-6327. Y mi número de celular es 320-428-6632. Igual cualquier consulta que tengan en relación con mercurio, con mucho gusto nos la pueden realizar y les estaremos atendiendo cada una de ellas. Así como de manera extracurricular con relación a este tema, también queríamos contarles que en la actualidad se trabaja por parte de diferentes ministerios, como el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, en un decreto
decreto para reglamentar la importación y comercialización de mercurio, que establece unos cupos de ingreso de mercurio al país para los diferentes sectores productivos y que de la misma manera que el registro se construyó con los plazos de la ley 1658 de 2013, porque sabemos que tienen muchas inquietudes con respecto a esta materia, entonces cualquier cosa también nos pueden preguntar por allí, y en el futuro, cuando ya esté, que esperamos que ya quede en firme en un mes, les estaremos socializando tal decreto. Entonces le voy a pasar la palabra. Les algo antes de que... Entonces, este registro se formuló a manera de RUA, como lo ordenó la ley de 1658. Esto entonces lo que encontramos es que se suma a los que ya vienen en operación, que es el RESPEL y el de manufactura. Entonces va el mismo esquema, los manuales van en el mismo sentido. También tenemos que, es decir, que por lo establecido en la ley, ahora buscamos tener información del uso de mercurio por cada uno de los usuarios. Estos le aplican ¿a quién? A los que tienen instrumento ambiental, porque tal vez tengan ustedes la inquietud. Bueno, ¿y los ilegales? Bueno, los ilegales en este caso no tenemos instrumento ambiental, no hay forma de que lo podamos identificar a través de este instrumento. Viene otro esquema, que es el esquema que se va a trabajar también con el ejército y la policía, pero no está cargado a este registro. Es decir, ustedes no van a tener que registrar a alguien que es ilegal. Y también entran, si nos permite la ley, que entran aquellos que oficialmente dijeron: me postulo para un proceso de formalización. Es decir, los que están legalmente y los que están en proceso de legalización son los que le aplican. Más o menos Ministerio de Minas nos está diciendo que un análisis que hicieron este año les da alrededor de unos 500. Entonces probablemente hay corporaciones como la de Antioquia donde va a haber mayor cantidad. Pero sin embargo 500 son 500 títulos. Y en un título pueden haber 1, 2, 3, 4 establecimientos. El registro es establecimiento por establecimiento, para que nos quede claro. Y respecto a quién le va a llegar al minero para que conozca esto, y es trabajo del Ministerio de Minas, y así quedó escrito en la ley de 1658. Bueno, y otra precisión es que el código identificador del registro, así como los otros registros, es el CIU, y entonces aplica el 722, que tiene que ver con el título minero, que incluye dentro de el beneficio del mineral, y está el código, ya se los mencionamos, que incluye las plantas de beneficio, es decir, la actividad que no está dentro de título minero. Ya les informamos cuál es el otro código, que siempre lo olvidamos, pero acá lo vemos, ¿cierto? Entonces voy a concederle la palabra a los compañeros del IDEA. Bueno, un fraternal saludo a todos. Seguramente con algunos de ustedes nos conocemos personalmente en estas lidias con los registros ambientales, sobre todo con nuestros compañeros técnicos de las autoridades ambientales. Aquí me dice Carolina que el código de la actividad es la 2421, es el código de la actividad CIU. Entonces, les recuerdo, mi nombre es Luis Alexander Benavides, hago parte del equipo de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAN y estoy acompañado por Caterín Guerrero, que es la ingeniera que nos ha acompañado en el soporte temático, y por Pilar Galindo, que es nuestra ingeniera de desarrollo de la aplicación del registro, del RUM, registro único, registro de usuarios de mercurio. Este reto que tenemos, como ya lo mencionó Carolina, es un proyecto que tiene un ciclo de vida muy corto, y casi que se puede entender que es como un plan de choque para generar un proceso de gestión de datos, un proceso de gestión de información y un proceso de gestión del conocimiento que permita dar cuenta sobre la problemática que tenemos en el uso de mercurio, en este caso para la actividad minera. Esperamos
elaborar unos indicadores a final de este año, con la información que a partir del 1 de junio se empiece a recibir, para dar cuenta del uso de mercurio por tonelada de oro o de material beneficiado, la cantidad de mercurio liberada a las fuentes de agua o al suelo, la cantidad de mercurio emitida al aire, y finalmente también dar cuenta sobre la cantidad de mercurio dispuesta, bien dispuesta. Algunos de ustedes pues conocen la complejidad que hemos tenido con el registro único ambiental, especialmente el sector manufacturero. Algunos de ustedes conocen el registro de generadores de residuos peligrosos, el inventario de bifenilos policlorados. Este registro único de usuarios de mercurio pues es muy análogo a la metodología, como ya lo mencionó Carolina. Entonces esperamos que podamos tener una digamos sinergia con este proceso, de manera que a final de año podamos tener unos indicadores que para ustedes sean útiles. Y aquí quisiera hacer un comentario importante, y es que les hago la invitación para que ustedes se apropien de los datos que están en estos registros y los incorporen dentro de sus procesos de gestión ambiental, para que podamos fortalecer todos estos procesos de gestión de datos e información. Sin más, pues, quiero dar la palabra a Pilar Galindo para que entremos un poco más en detalle sobre la descripción del registro de usuarios de mercurio. Es la de Preci. Y alcanzo a coger el mouse. El mouse. ¿Para moverlo? ¿O esto no me lo mueve? ¿Sí? Buenos días. Entonces, lo que vamos a presentar ahora son las interfaces de usuario del aplicativo que está desarrollado en el marco del Registro Único Ambiental. Este es el capítulo de mercurio. El aplicativo está compuesto por dos secciones. Una, la que tiene que ver para la gestión o con la que van a interactuar las autoridades ambientales. En ese espacio, en esa página, es donde ustedes van a registrar a las empresas o a los usuarios mineros con sus diferentes establecimientos. Ese digamos, es la terminología que se utiliza en el aplicativo. Y existe otra interfaz, que es la que ofrece las funcionalidades ya para el minero o las personas naturales o jurídicas que en el marco de sus actividades usan el mercurio de manera intencional, y ya vamos a mostrar el detalle. Lo que nosotros queremos llamar la atención en este momento es el trabajo, las coordinaciones internas que deben realizarse en su corporación para empezar a atender este aplicativo. Lo que solicitamos es que la corporación designe uno o más funcionarios encargados. En esta diapositiva lo que queremos llamar la atención es sobre las coordinaciones internas que la corporación debe realizar para empezar a gestionar y recopilar la mejor información de su jurisdicción. Lo que los invitamos es a que designen uno o más funcionarios encargados de la operación del sistema.
nosotros vamos a proveer un enlace en el que queremos que esté disponible desde su página web para que pues las personas que van a usar el aplicativo sea mucho más fácil el ingreso. Y lo que solicitamos es que ustedes trabajen, hagan todas las gestiones para que sus usuarios se acerquen y hagan su solicitud de inscripción en la corporación. Entrando ya en los detalles del aplicativo, necesitamos antes del 1 de junio que la corporación designe a estos funcionarios, envíe un comunicado indicando quiénes son las personas, con el número de ciudadanía y la cuenta de correo electrónico de las personas que van a ser autorizadas por la dirección para hacer la inscripción de los usuarios mineros. Como respuesta, el IDEAM les enviará el usuario y contraseña para que ustedes ya empiecen a hacer el registro de los usuarios. Cuando el IDEAM les asigne ese login y password, pues esta es la interfaz, esta es la página con la que ustedes se van a encontrar. Se solicita ese usuario y esa contraseña. Desde allí, entonces, ustedes podrán empezar a hacer la creación de esas empresas o de estos usuarios mineros. El menú nos dice ahí en la parte izquierda dónde crear estas empresas o establecimientos. Y lo que se debe hacer simplemente es dar clic en crear una nueva empresa. Se van a encontrar con ese botón en primer momento. Y este es el formulario en el que ustedes tendrán que registrar los datos de contacto del usuario minero. Es el teléfono, la dirección, la identificación del usuario y solamente dar clic en guardar. Es un formulario sencillo y pequeño. Pero asociado a cada persona natural o jurídica está la posibilidad de crear varios establecimientos, que digamos un usuario puede tener diferentes lugares de explotación minera y pues la idea es que ellos queden vinculados a través de un único usuario. ¿Quieres complementar ahí algo? O sea, un usuario puede tener varios lugares de aprovechamiento de operación. Sí, precisando eso, por ejemplo, un minero, Alirio Pérez. Alirio Pérez tiene 3 títulos mineros. Digamos, en el título número 1 tiene 2 procesos en los que usa mercurio, pero tiene 7 bocaminas. No son las bocaminas las que se registran, sino se registra es el establecimiento donde él manipula el mercurio. Entonces, por cada uno de ellos el señor va a abrir independientemente un registro. Entonces tiene 3 títulos. En el título 1 tiene 2 establecimientos donde manipula el mercurio, lo registra. En el otro puede ser que diga, en ese título yo no tengo manipulación porque lo llevo a un título, entonces ese no lo registra. Y supongamos que en el tercer título el señor tenga un título, 8 minas o 8 frentes de explotación, pero tenga un solo sitio donde lo procesa. Si el señor no utiliza mercurio, no tiene que registrarse. Si utiliza solamente cianuro, tampoco, porque en el registro van a darse cuenta ustedes que sí estamos pidiendo cianuro cuando hay la mezcla de los dos, mercurio primero y luego parte de ese que ha utilizado, al que le ha impregnado mercurio, vuelve y lo procesa con otro proceso químico que es el de cianuro. Ese es el caso que aplica. Si es solamente cianuro, si no utiliza mercurio, no tiene que registrarse el señor. Listo. La información del establecimiento pues es la ubicación de ese lugar. Debe indicar el número del título minero y la actividad SIU para saber si esa es la actividad principal a la cual se dedica ese lugar de trabajo. ¿Precisamos algo del SIU? Sí. Entonces en el SIU nosotros vamos a reportar en el manual todo lo que es el 0722. En el 0722 hay varias opciones. Ese 0722 del SIU nosotros se lo vamos a colocar en el manual para que ustedes lo encuentren. Ese se refiere a todas las actividades que tienen que ver con
con la minería, específicamente la que tiene que ver con mercurio, con minería de oro que usa mercurio. No encuentro ahora, se me fue. Bueno, sin embargo, por ejemplo, entonces, el señor que es minero como tal, tiene título minero y tiene su planta de beneficio. Listo, va por el 0722 en una de las opciones que hay allí. Pero hay otro que es la planta de beneficio. Resulta que la planta de beneficio, ese señor de la planta de beneficio no tiene título minero. Al no tener título minero, ¿qué indica? Que no se registraría. Sí, el CIU sí me lo habilita porque en una de esas opciones dice que el hecho de la molienda, la trituración, ese es uno de los que forma parte del 0722. Pero resulta que encontramos las compraventas. Entonces, por 0722 se me va el título minero y el señor de la planta de beneficio. Pero las compraventas, que también liberan, así le llegué yo con la amalgama, él es el que me bota el mercurio. Así no es el que se lo haya agregado. Él me bota el mercurio cuando lo quema. Entonces, en ese caso, se va por el 2421 y el 2421 me dice es aquel que saque, por ejemplo, lingotes o que haga purificación de oro. Entonces, eso le aplica al señor que me bota mercurio en una compra-venta que utiliza, por decir algo, un soplete o unos equipos especiales para separar el oro del mercurio. Y eso sale del CIU, eso ya lo hemos venido utilizando también para el RESPEL e igualmente para todos los RUA que hemos venido manejando. Entonces es el mismo formato, eso lo hablamos ya con Ministerio de Minas, explicándoles por qué nosotros vamos al CIU, porque es el esquema que venimos trabajando en RUA y la ley nos dice que trabajemos con el esquema RUA, nos lo dice claramente la ley en el artículo 4. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Al final? Ok. Ok. Bueno, entonces digamos, resumiendo, la autoridad ambiental registra a la empresa y asociado a la empresa debe hacer el registro de todos los establecimientos que pueda tener esa empresa y el registro del establecimiento es en esta pantalla en donde básicamente está la información de contacto y se reconfirma cuál es la actividad SIU que Elías acaba de explicar. Cuando el establecimiento es registrado, el sistema les va a presentar esta tablita en donde se confirma que el registro fue realizado correctamente, pero hay una opción que dice inscripción. Esta opción el sistema lo que hace es asignarle el usuario y contraseña con el cual la persona tendrá que ingresar al otro módulo a registrar los datos sobre el uso del mercurio. Entonces, así es como se presenta este usuario y contraseña. Entonces, lo que la corporación debe hacer es copiar estos datos y entregárselos al usuario minero, recordándole que deberá ingresar al aplicativo mensualmente para reportar su uso del mercurio. Cuando esa persona recibe ese usuario y contraseña, pues ya deberá entrar al módulo que les digo que es definido para ellos. Deberán ingresar su usuario y contraseña y acá el aplicativo les va a preguntar cuál es el periodo de balance o el periodo para el cual reportan el uso del mercurio. Como lo nombraban anteriormente, pues el periodo es mensual, entonces en esta opción les permite seleccionar el mes al cual van a reportar su información. Y el sistema los recibirá con esta pantalla en donde les solicita pues que reconfirme el capítulo 1 es la información del usuario y el capítulo 2 ya es entrando en materia, registrando todos los detalles de su uso. Está el tema de emisiones y finalmente está el tema del registro de transmisión. Un usuario puede empezar a registrar los datos y no necesariamente debe terminarlo inmediatamente el registro. Puede salir del aplicativo y regresar y volver a completar la información. Cuando el usuario ya considera que sus datos están completos, debe cerrarlo. Entonces, esas son las 4 opciones que se le presentan a la persona que está registrando los datos.
Cuando entramos al capítulo 2, que es el que tiene que ver con el uso del mercurio, pues digamos, estas 4 flechitas están indicando cuáles son las secciones de información que deberá diligenciar. Entonces, en principio está el uso del mercurio. Hay unos formularios específicos cuando es un trabajo aluvial, cuando la exploración es de filón, y está el formulario final, que es donde ya deben indicar cuál fue la cantidad de oro. Para mostrarles en detalle, digamos que cuando esta diapositiva muestra los diferentes capítulos, el capítulo 1 solamente deben reconfirmar la información del establecimiento. Si cambiaron de teléfono, si cambiaron de dirección, pues este es el espacio para actualizar sus datos. El registro solicita que se indique quién es la persona que está diligenciando la información. Una cosa es el usuario, la persona jurídica, pero la empresa pudo haber designado otra persona responsable del registro ya de los datos. El capítulo 2 es donde ya el sistema pregunta si va a reportar datos de su trabajo aluvial o trabajo filón, y dependiendo de lo que el usuario registre, si es un usuario aluvial, pues se van a solicitar datos sobre el uso de mercurio en separación, fundición, refinación, cuáles son los envases y cuáles son las cantidades que genera, y cuáles son los vertimientos al agua con mercurio o lodos con mercurio. Acá no sé si Elías quiere completar un poco este formulario. Sí, cuando estábamos haciendo esto, inicialmente no se había considerado envases, pero en reunión con el grupo de sustancias químicas del Ministerio de Ambiente nos sugirieron que agregáramos lo de envases, porque es uno de los temas de manejo ambiental que se desconoce qué se hace con ellos. Uno de los que nos mostró mucha angustia con lo de los envases fue Parques Nacionales. Parques Nacionales nos dijo: miren, nosotros en varios ríos de parques, lejos de donde está la zona minera, estamos encontrando una cantidad grandísima de los envases. ¿Sabe qué hicieron ellos en el Amazonas? Se los llevaron a la fiscalía. Entonces lo que nosotros dijimos es: oiga, esto entonces sí nos indica que tenemos que agregarlos. Como lo de Respel es para 10 kilos, ¿cuándo va a tener un plástico más de 10 kilos? Muy rara vez. Entonces dijimos: incorporémoslo al proceso. Lo consultamos con Mina, les explicamos y dijeron: listo, no hay problema. Entonces por eso agregamos, ahí por eso se pregunta si es en vidrio, si es metálico o si es en plástico. La mayoría de ellos son en plástico, pero se nos está generando un problema. E igual estamos ahorita con un proceso del ministerio que está identificando empaques de mercurio en casos pilotos de residuos, por ejemplo, para el caso de los residuos de la actividad de salud, ya sea porque se tenga allí algunos empaques donde estén impregnados con mercurio. Entonces le pedimos a ellos que si nos podían ayudar en un proyecto piloto que vamos a hacer en la zona del Amazonas con ellos, vamos a identificarlos como tal. Pero aquí, ¿qué queremos? Que el minero nos diga qué tanto está usando eso, porque desconocemos esa información. Ustedes probablemente tengan angustias igual de las muchas que tenemos nosotros, que aquí esta información, muchas de las que nos traigan puede ser manipulable. Efectivamente nos ocurre no solamente con este RUA, sino con todos. Pero tenemos que partir de un proceso de empezar a identificar la información y nosotros empezar también a proyectar algunas decisiones en la medida que vayamos teniendo o desconociendo información. Así, en este caso todos los que utilicen empaques van a tener que registrarlo. Sí, sin importar el peso como tal. Porque recuerden que el Respel es de 10 kilos, no, aquí sí es un solo frasco y el frasco le pega 50 gramos, le estamos diciendo: repórtemelo. ¿Listo? Todo, sí. Sí, todo el mercurio. La última sección tiene que ver con la liberación de mercurio. Entonces el sistema
le solicita a la persona que indique si tiene permisos de vertimiento y que georreferencie e indique dónde se encuentra ese vertimiento de agua. Y lo mismo si genera lodos, también que indique cuál es la ubicación en la que se está generando esta liberación. Esto que les acabo, señor. Ustedes probablemente han escuchado dos palabras que ha venido utilizando Pilar, que es emisión y liberación. Esas dos palabras no fueron a capricho, sino que ya tienen un contexto internacional. Es que ya respecto a mercurio, porque como el mercurio se nos evapora incluso a temperatura ambiente, sin que lo estemos quemando, entonces el convenio de Minamata, en el cual llevamos más de 10 años trabajando a nivel internacional, nos ha precisado dos definiciones. La definición de emisión y liberación, que ustedes la van a encontrar en el artículo 3 de la resolución, donde se refiere a emisión, lo que va a la atmósfera, y liberación, los residuos que vayan al agua y al suelo. Entonces por eso se utilizan esas dos expresiones. Listo, este sería entonces el formulario para las actividades aluvión, y este que les voy a presentar en este momento es el que está asociado a las actividades filón. Entonces, igualmente, se pregunta sobre la cantidad de mercurio empleado en trituración, en molienda, en separación, si recupera. Seguidamente, también se les pregunta qué tipo de envases o cantidades de envases manipula en esta actividad, y se solicita información sobre sus permisos de vertimientos con mercurio, si hay un vertimiento con cianuro. Se pregunta si genera lodos con mercurio e igualmente con cianuro. ¿Quieres completar ahí algo? Aquí hay una particularidad, que en este de filón nos aparece la palabra cianuro. Lo usual puede ser que hemos encontrado es que en aluvión solamente en los procesos químicos va el de amalgamación con mercurio. Pero en este de filón, si hay algunos casos, por ejemplo, es común en Antioquia y en algunas otras partes del país, donde algunas de las arenas que han sido amalgamadas después son cianuradas. Entonces, ¿qué queremos identificar ahí? Que el problema se nos vuelve un poco más complejo. Si ustedes se dan cuenta, el registro solamente está levantando información. Solamente levanta información. No estamos calificando si el seguimiento está bien, si el seguimiento está mal. No, eso para el registro no nos lo permite, como fue concedido en la ley 1658, mientras que de otros, los RUA, por ejemplo, de manufactura, ese sí me permite tenerlo, de empezar a preguntar sobre cosas que pueden ir hasta el seguimiento, pero para este solamente es de levantar información. Por eso estamos preguntando que nos den la información que venga del minero, para poder nosotros tener esos elementos de juicio y poder proyectar decisiones de diferente tipo. Listo, este sería entonces el formulario para las actividades filón. Y seguidamente hay un formulario para la documentación de información de emisiones, que básicamente es la cantidad total de amalgama y método de separación del mercurio. Hasta aquí digamos que el usuario terminaría de diligenciar sus datos, y lo que le quedaría es cerrar el registro para indicarle a la autoridad ambiental que ya terminó de registrar la información y que la autoridad ya puede realizar la validación de la calidad de los datos. Aquí estaríamos terminando. Cuando la autoridad ambiental ya esté ingresando al aplicativo y esté funcionando y los usuarios ya estén registrando información, existe la funcionalidad para descargar en sábanas de Excel toda la información que diligencian las personas para su seguimiento, para que ustedes vean, conozcan, digamos, qué está pasando en su territorio también, y para ir viendo cuáles son los usuarios que están cerrados y hacer su posterior validación. La validación, para ello el aplicativo les entrega un reporte de cuáles son los periodos por usuario que ya están cerrados, y lo que ustedes deben hacer es chequear el periodo de balance para que el IDEAM ya pueda asumir esta información como datos oficiales para los informes nacionales. Eso sería básicamente. Una precisión es que casi en todos los RUA lo hemos dicho, pero aquí también lo tenemos.
es que hay un artículo del 5 que dice de la veracidad de la información, porque ustedes dicen, claro, voy a tener que validar yo como corporación, ¿y dónde está la responsabilidad del que me da el dato? Entonces aclaramos en ese artículo que el usuario será el responsable de la información presentada en el registro, la cual deberá ser veraz, exacta y se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento. Entonces ahí la responsabilidad de la veracidad de la información es de quien lo hace, en este caso particular del minero. Claro, hay unos procesos como tal que es conveniente que ustedes nos ayuden, que es el proceso de validación, porque algunos puede ser que se equivoquen o cosas de ese tipo. Bueno, realmente nosotros estamos muy atentos a las inquietudes que ustedes tengan, a las dudas, porque además queremos en la versión final de los manuales que esperamos entregarles la próxima semana, incorporar algunas de las precisiones que ustedes vean que son pertinentes. Dos cosas que quisiera mencionar. Una es este desarrollo de este registro ya está montado en una arquitectura mucho más robusta y que perseguimos una optimización de todos los sistemas de información. Ustedes cuando empiecen a interactuar con la herramienta se van a dar cuenta que tiene unas funcionalidades mucho más avanzadas que las versiones que ustedes conocen del registro de generadores de residuos peligrosos y de PCBs. Eso era una cosa que les quería mencionar. Lo otro, pues los datos de contacto. Mi correo electrónico es lbenavides@ideam.go.co. Mi teléfono celular es el 318-447-0472. Como les mencioné, hago parte del equipo de la Subdirección de Estudios Ambientales. El teléfono es 352-7160, extensión 1600 o 1601. No se pegalindo@ideam.go.co. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. La primera pregunta, ¿la validación se refiere a verificación? ¿No se supone entonces que es una autodeclaración de mercurio? Ahora, frente a la validación. En cuanto a la validación, sí, efectivamente es una autodeclaración y por eso les leía el artículo 5, donde la responsabilidad de la veracidad es del señor que reporta, en este caso del minero. Sin embargo, hay unos datos que pueden ser atípicos que se nos presenten, ya se nos han presentado en otros, donde alguien nos registró tanto uso agua y prácticamente era el uso de agua de todos los usuarios del país. Entonces, la corporación que va a verificar, una de las cosas es que el señor haya cerrado ya y que lo haya hecho en los 5 días que le corresponde para que luego lo pueda reportar al ministerio. La corporación va a hacer la validación con qué frecuencia, no sé si esa pregunta esté por ahí. ¿Con qué frecuencia? Cada 6 meses. Y tiene 3 meses después de que le llega, es decir, yo Valirio Pérez, que soy minero, reporto enero, febrero, marzo, abril, mayo. La corporación tiene 3 meses para mirar si hay datos atípicos allí, en julio, agosto y septiembre. Y en esos 3 meses también dice, ya este señor Alirio está completo, listo, lo transmite al IDEAN. En esos siguientes 3 meses, que son octubre, noviembre, diciembre, es que el IDEAN ya la información que ha recibido la procesa y saca un consolidado de información. Esa validación también obedece a esa validación obedece a que ustedes son quienes conocen más su territorio y las actividades que están asentadas en el territorio. Y repisar sobre algo que dice Elías, menciona Elías, y es sobre los órdenes de magnitud de los valores que reportan. Es bien importante que ustedes nos colaboren en hacer un examen de esos valores, porque realmente
compromete un dato anómalo o un dato errado, compromete un análisis robusto para la generación de indicadores y en consecuencia pues para el uso de la información en toma de decisiones. Esto también va en el mismo esquema de los RUA que ya vienen operando de RESPEL y de manufactura. Aquí hay una cuestión donde dice validación, esto está en el artículo 4, donde están los procesos, se dice la validación de la calidad de la información del registro de usuarios de mercurio y transmisión. Dice, para que las autoridades ambientales competentes realicen el respectivo seguimiento y validación de la calidad de la información y captura. Cuando estamos diciendo calidad de la información no es que tenga que irse mina por mina. Lo que le estamos diciendo es igual, aplíquenlo como lo están haciendo para RESPEL y manufactura. Hay una cosa en este momento porque que lo voy a dejar para el final, pero lo voy a precisar ya por la pregunta. Es que nosotros, las autoridades ambientales, no hemos tenido la posibilidad de llegarles a todo el mundo que usa mercurio. Con la capacidad que tenemos, no lo hemos podido hacer. Entonces, este reporte de ellos que estamos obligando al minero a que lo haga, nos va a llegar una información, que es lógico la información, hay que revisarla como tal, pero ya podremos tener información, porque es que a ustedes cada rato, corporaciones, los estamos bombardeando el ministerio, los está bombardeando la corte, los está bombardeando el Congreso de la República, las IAS, pidiendo la información de mercurio porque se volvió muy sensible. Ya a partir de esta información, ya no nos van a decir que es que la corporación tenía que ir a todos, sino que la corporación sí se vuelve un facilitador para que el minero le llegue la información y reporta la información que tenga como tal. Entonces es un proceso que nos ayuda. Nosotros, autoridades ambientales, ahorita vamos a tener más acceso a la información sin que necesariamente yo tenga que realizar una visita, sino porque hay una obligación para que el minero me la entregue a mí, con la obligación que les mencionaba, que debe ser veraz. Otra pregunta y un comentario. Dentro de las actividades de seguimiento y verificación de la calidad de datos ingresados mensualmente, ¿cómo se abordará el incumplimiento por parte de las autoridades ambientales? ¿Hicieron consideraciones de establecimiento de procesos sancionatorios derivados de la validación derivada del cumplimiento de la norma? Bueno, al igual que cualquier incumplimiento, ya sea por este RUA o por cualquier otro RUA, o ya sea incumplimiento al plan de manejo o incumplimiento a un permiso que se haya otorgado la corporación, este proceso como tal, pues si se identifica, es un proceso que amerita aplicación de lo establecido en el sancionatorio ambiental a partir de la ley 1333. No se agrega ninguna otra particularidad diciendo si es por mercurio entonces le agregamos tal cosa. No, es ya al mismo criterio que las corporaciones y las autoridades ambientales, ANLA y ustedes corporaciones, han venido aplicando el 1333 como referente sancionatorio. Si la corporación o el Ministerio de Minas deben buscar, ¿quién debe buscar a esos usuarios para los registros? ¿La corporación o el Ministerio de Minas? Según se entiende, es un trabajo de Minas que debe convocar a los usuarios con título y en proceso de formalización. Esa pregunta Todavía no lo hicieron en Minas. El Ministerio de Minas nos dice quién. Entonces, lo primero es, si yo en mi corporación tengo registrados 5 planes de manejo y 3 licencias ambientales, por decir algo, 8 con instrumento ambiental para minería de oro, en las cuales entiendo hay beneficio de mineral y por lo tanto puede haber uso de mercurio, es el primer contraste que yo tengo. Tengo 8 personas de las cuales se me debieron haber registrado. Si se me registraron solamente 5, se supone que de esos 8 que yo tenía, hay 3 que faltan por hacerlo. Igualmente, ahí nos lleva a que crucemos información con Ministerio de Minas. Por eso esta información también estamos buscando cómo Ministerio de Minas tenga acceso a nuestra información, pero nosotros también tener acceso a ellos para que aquellos que ya tienen PTO para minería de oro con planta de beneficio, en los que presumiblemente están usando mercurio, porque hay unos que no tienen mercurio, por ejemplo algunos de los de Antioquia que no usan mercurio sino solamente cianuro. Entonces ahí también viene un proceso como tal de identificación y de cruce de información entre las dos instituciones. Entonces, Minas, ¿qué dice? Que en su información tiene los que tienen título minero, los que ya tienen PTO, los que son de minería de oro, los que tienen mercurio. Nosotros desde lo ambiental es de esos poder tener esa información y decir, oiga, sí, yo tengo 8, pero resulta que deberían ser 15. Entonces ya empiezo a identificar que también hay unos que no me han
solicitado o no tienen la autorización, o puede ser que esté en proceso, porque también encontramos que pueden ser los 8, pero tenemos otros 7 para completar los 15 que están en proceso y todavía nosotros no le hemos autorizado su PMA o su instrumento como tal licencia ambiental. Y lo que les menciono entonces es fuentes de información de contraste, la nuestra como autoridad ambiental, las autorizaciones de proyectos mineros con planta de beneficio que utilicen mercurio, ahí deberíamos contrastarlas con estos, por lo menos el usuario, puede ser que el señor me aparezca con 3 plantas de beneficio, una sola licencia ambiental, eso puede darse. Y lo otro es que finalmente la obligación de la resolución es para los usuarios, entonces ellos están en la obligación de cumplir con la norma. Ok, otra aclaración es que la resolución es para los usuarios, reglamenta el registro para los usuarios, entonces ellos están en la obligación de cumplir con la norma y el trabajo de socializar con el Ministerio de Minas es para que el Ministerio de Minas comunicara a través de diferentes medios de difusión la expedición de la norma. De todas formas esto ya se está comunicando pues por diferentes medios para que todos los usuarios estén enterados y no tenga que irse a buscar al usuario, sino que sea el usuario quien mande el requerimiento a la corporación. Nos comentan, en el departamento de Chocó hay solo 2 títulos mineros de oro con licencia ambiental y hay 650 ilegales según el censo de 2014. Es importante saber quién convoca dentro del proceso de autorregulación. Así la corporación programará los procesos de sensibilización. Sí, Eso, Chocó es un caso, sur de Bolívar es otro, en varias regiones, por ejemplo, lo que se nos está presentando muy complejo en Amazonas también, es que muchos usan mercurio y son ilegales, entonces desafortunadamente este instrumento nos permite trabajar solo con los que están autorizados, que son los que son gobernables en este caso. Diríamos nosotros, bueno, y los otros que son los que probablemente voten más mercurio, porque esa es una presunción que se ha dicho, todavía no tenemos los datos, pero puede ser que sea cierta o puede ser que sea similar. Ahí viene que es donde hemos venido trabajando, que este tema de mercurio no puede ser solamente de un registro para poderlo conocer, sino también de un tema coercitivo, que es el que se viene avanzando con la policía en el caso de controles a los mineros ilegales. Y eso nos llevaría también a trabajos con ellos. Ya hemos venido acercándonos a ellos para mostrarles este instrumento y decirles qué alcance tenemos con este y qué cosas no alcanza este instrumento, pero que por otros medios o otros mecanismos que tiene el mismo Estado pudiéramos irlos identificando. El IDEAM ofrecerá soporte técnico permanente tanto para las autoridades ambientales dentro de la implementación en caso de fallos o ajustes propuestos para el aplicativo. Justamente estamos organizando el equipo de soporte.Nosotros tenemos un equipo de soporte ya creado para poner el registro en funcionamiento a 1 de junio. La idea es garantizar naturalmente ese soporte permanente a cualquier inquietud, no solamente del orden digamos técnico en el tema del manejo de la herramienta como tal, sino en el proceso de gestión de datos. Entonces efectivamente sí estamos garantizando ese soporte a partir de la conformación de ese equipo técnico. Solicitado al Ministerio de Minas, prácticamente como quedó en la ley, que ellos son los que tienen que hacer la socialización, que el soporte prácticamente para el minero y para el alcalde lo brinde Ministerio de Minas. Entonces ellos están buscando en uno de sus convenios y sus trabajos que vienen haciendo cuál es la mejor forma, si uno otro sigue alguno de los que ya vienen desarrollándose, para que lo puedan aplicar. Cuando vimos esto, quisimos aprender de los RU anteriores del RESPEL y del de manufactura, y entonces fue cuando planteamos con el IDEAM, vamos a necesitar ese apoyo. Ya está concebido
Estamos en el proceso de consolidarlo para que cuando la corporación necesite alguna orientación o alguna explicación, haya alguien disponible desde el IDEAN para que lo apoye. Para el minero, directamente será el sector minero. Pero el minero, ¿qué va a hacer? Va a llamar a la corporación. Usted va a llamar a alguno de ustedes. Entonces ahí es donde necesitamos tener el enlace con el Ministerio de Minas para decirle, señor minero, mire, en el Ministerio de Minas hay alguien también preparado, capacitado, para que le dé la orientación como tal, porque si no va a ser un desgaste. Si son 500 como tal que nos dicen aquí, nosotros creemos que hay más, porque eso fue el análisis que se hizo de algunos departamentos, no de todo el país, que fue los datos que nos dio el Ministerio de Minas, va a ser mucho más alto y probablemente para algunos de ustedes es una sobrecarga, aún más de las que tienen, y probablemente lo vayan a reventar. Planteamos con el Ministerio de Minas el apoyo técnico para la aplicación del registro, las preguntas que vengan del minero, que tenga un apoyo en el sector minero. Para el sector SINA, corporaciones e incluso algunos institutos de investigación, el soporte va a ser a partir de un apoyo que se brindará desde el IDEAN. Y estamos haciendo unos análisis de cómo sumamos esfuerzos entre Ministerio de Ambiente e IDEAN para poderlo hacer. Eso no lo hemos tenido en todos los RU anteriores, pero en este, por la dimensión y por las particularidades, creemos que nos van a presentar detalles y lo hemos concebido para que lo tengamos presente y lo podamos responderle a ustedes frente a inquietudes que se vayan presentando. Más aún cuando algunas corporaciones nos han manifestado que algunos, por las nuevas administraciones, han cambiado de funciones o la persona ya no está y probablemente llegue gente nueva a asumir estas tareas que se tenían previstas anteriormente. Puede tener título minero, pero no licencia ambiental o plan de manejo ambiental. En este caso no sería legal. ¿Dónde se solicita el número de dato administrativo que autoriza la actividad? Un barequero está en la capacidad de diligenciar esta información tan compleja, teniendo en cuenta el bajo nivel de escolaridad y acceso a equipos de cómputo, y qué opciones se han planteado para estos casos. Bueno, ahí vienen dos preguntas. La primera es que el señor efectivamente pueda tener título y no tenga licencia ambiental. Ahí es donde viene el cruce de información entre lo que les mencionaba. Ministerio de Minas en esa corporación dice que hay 15 que tienen título minero y tienen PTO aprobado para minería de oro con uso de mercurio. Tenemos que hacer la aclaración que es con uso de mercurio, porque pues que lo tenga y solamente para cianuro, ese no aplicaría. Pero supongamos esos 15. Y en la corporación solamente tenemos 8 ya validados. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a identificar que, oiga, ¿cómo así? Mire, el cruce de información nos indica que hay personas que debieron tener licencia ambiental o plan de manejo dependiendo de sus particularidades. Ahí es un elemento que la corporación va a considerar para sus acciones administrativas. Esa es respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta, barequero. Sí, a nosotros nos angustiaba muchísimo cuando el Ministerio de Minas nos pidió eso. ¿Qué es lo que tiene un barequero? No tiene instrumento ambiental. Solamente una erradicación en la alcaldía. Entonces ahí fue una de las discusiones que tuvimos con el Ministerio de Minas, porque ellos fueron los que lo solicitaron, y no solamente porque lo solicitaran, sino porque también tanto para ellos como Ministerio de Minas como para la autoridad ambiental es conveniente saber dónde están los barequeros, porque ustedes saben que los barequeros utilizan frasquitos pequeñitos de mercurio en sus canalones, y ahí esa dimensión, a pesar de ser poquiticos, son muchísimos los barequeros que tenemos que identificar. Ese es un proceso de identificación donde vamos a encontrar en cierta forma menor cantidad de mercurio, pero muchísimos usuarios. Eso ya lo hablamos con el Ministerio de Minas y esa es una tarea del Ministerio de Minas como tal. Pero en el caso que nos dicen, bueno, ¿y el barequero cómo llena esto? Entonces, una de las alternativas que se ha planteado es, bueno, tenemos que acercarse al Ministerio de Minas, si eso se maneja por municipios, es cómo a través de los municipios se pueda hacer una orientación donde se habilite un espacio, ya sea un computador, para que lo hagan, para que haga ese reporte a esas personas. Ellos van a plantear la estrategia, van a impulsarla y efectivamente es un proceso de los que más nos angustia a nosotros. Esa pregunta que ustedes tienen también la hicimos nosotros. Le hemos encontrado parte de la respuesta que les he mencionado, pero probablemente vamos a escuchar de ustedes muchas propuestas también para ver cómo se la transmitimos al Ministerio de Minas o cómo nosotros desde el IDEAN o desde el Ministerio de Ambiente o de las mismas corporaciones podamos intercambiar experiencias para tener el mejor resultado, porque esto es solamente captura de información.
nos piden nuevamente claridad sobre quién buscaría a los usuarios de Mercurio. Y según se entendió, es solamente también para los que están en proceso de formalización. Son los que tienen algún instrumento ambiental ya, llámese PMA, llámese licencia ambiental, o que estén en proceso de formalización. Esos son. ¿Cómo los buscamos? Carolina les mencionaba a ustedes. La obligación está en el sector minero de que todos aquellos que tienen su título minero o su instrumento minero y su instrumento ambiental tienen que registrarse. Si no lo han hecho, entonces es donde ya viene con el cruce de información. Nosotros desde las autoridades ambientales y desde el mismo Ministerio de Minas exigir que se haga, porque eso sería un incumplimiento a sus títulos mineros en determinado caso, y eso es causal de caducidad. Ahí es donde viene también el proceso de compartir información con las autoridades mineras. Siguiente pregunta. ¿En qué fecha se tiene prevista o para qué época la expedición de la regulación para comercialización e importación? Bueno, mire, eso no es de este artículo como tal, pero le vamos a dar en qué proceso va. Desde el año pasado venimos ya, el primero que firmó el decreto, porque eso es un decreto, son varios ministros los que van a firmarlo. Entonces son ministro de Comercio, ministro de Ambiente, ministro de Minas, ministro de Salud y Ministerio de Hacienda. El año pasado el Ministerio de Hacienda hizo un reparo a unos productos como tal que eran de origen minero, que no tenían subpartida. Es un código que se tiene desde el tema de arancel. Entonces nos pidieron a nosotros que los desglosáramos, los hiciéramos, que por qué se pedía. Se hizo el concepto técnico del Ministerio de Ambiente y listo, y se volvió la corrección. Y viene un proceso de tomar la firma de todos los ministros. En este momento se nos presenta una coyuntura, cambiaron los ministros. Entonces ya iba en la mitad de las firmas y otra vez devolvernos hasta que los ministros se posesionen. Pero el decreto prácticamente está en que se tiene ya concertado, y el último que lo firma sí es Ministerio de Hacienda. Es de los pocos decretos ambientales en que Ministerio de Hacienda lo va a firmar, y precisamente porque tiene implicaciones de comercio y de importación. Entonces no depende del Ministerio de Ambiente. Nosotros ya lo firmamos ya el del año pasado, listo, faltaba solamente Hacienda, y entonces fue cuando dijeron que un ajuste, listo. Se volvió a hacer y ya Ministerio de Ambiente lo firmó. Está en este momento en manos del Ministerio de Minas, y luego seguirá para que lo firmen los ministros que nos faltan. Pero esperamos que el decreto quede firmado cuando se termine este semestre. Ya ayer el Ministerio de Defensa nos colaboró haciendo la gestión con el Ministerio de Minas para que pueda firmar el ministro nuevo y se pueda rotar a Ministerio de Ambiente y a Ministerio de Comercio, que son los que también tendrían cambio de ministro. Pero ya, como lo menciona Elías, el decreto está acordado y establece cupos de importación de mercurio, pero esos cupos tienen que ver con los registros legales que hay de importación de mercurio, y esos registros legales son supremamente diferentes a los reportes de uso que hay. Es decir, hay un sobreuso del mercurio, pero en general el mercurio tiene un proceso de importación ilegal. Entonces también así tenga unos cupos, las restricciones comenzarán a aplicarse inmediatamente una vez esté en firme el decreto, porque toda persona que vaya a importar mercurio debe hacer una predeclaración, debe estar registrada y debe tener unos vistos buenos para poder importar mercurio, y quienes no cumplan con esos requerimientos, entonces pues serán objeto de decomiso de mercurio. Ese de mercurio, las funciones principales ahí que quedan en ese decreto son particularmente para la DIAN, para el Ministerio de Minas y para el Ministerio de Comercio. Para el Sistema Nacional Ambiental son muy pocos las cosas que tenemos que hacer en ese tema de comercio e importación. Yo quisiera ahí pues nuevamente resaltar esa observación que nos hacen, porque efectivamente la idea es que nosotros, a partir de estas herramientas de gestión de datos,
que hacen parte de unos sistemas de información, en este caso el sistema de información de uso de recursos, pongamos a hablar estos sistemas de información y en un futuro que esperamos sea muy cercano, podamos hacer unos análisis complejos frente a todo el ciclo o la cadena de uso y del tránsito que tiene el mercurio desde la entrada al país hasta una disposición final. Bueno, Precisando, la DIAN tiene una tarea muy clave, una de seguimiento, pero otra de reglamentación. También la DIAN fue la que precisó, junto con el Ministerio de Comercio, que se dejen solamente algunos puertos de entrada en el país del mercurio para precisamente tener el control del comercio internacional. Y ellos también van a sacar alguna reglamentación específica para la comercialización. Entonces, muy importante va a ser el papel de la DIAN en ese proceso. Y si van a, cuando vean el documento del registro de usuarios, le estamos pidiendo que el señor que me diga cuánto mercurio tiene disponible para el siguiente mes. Y le estamos diciendo también que dónde lo compró. Entonces vamos a tener desde aquí elementos de juicio también para identificar si el mercurio lo estamos comprando en el mismo municipio o se lo estamos comprando a otro municipio y a quién se le está comprando. Esa información es parte de la información que estamos solicitando nos reporten en este proceso, porque entonces, ya que ustedes lo mencionaron, fíjense que sí hay algunas cosas puntuales que se entrecruzan entre uno y otro registro. Este registro es de usuarios, mientras que el otro es de importador y comercializador, pero tienen algunas cosas puntuales que los unen. Igual el decreto de alguna forma tiene al igual que el registro de usuarios de mercurio, tiene un periodo de vida útil y tiene que ver con que una vez esté ratificado el convenio de Minamata, entonces el mercurio será una sustancia objeto de licencia ambiental. Entonces no se podrá ingresar al mercurio del país sino a través de un instrumento ambiental específico. En ese caso, pues el decomiso y el control es mucho más restrictivo. Entonces también estamos trabajando en que se ratifique lo más pronto posible el convenio de Minamata, ya que nos presta ese tipo de beneficio. Hay varias cosas que se refuerzan y se complementan. Nos angustia muchísimo el comercio ilegal de mercurio, pero como ya vamos a tener un instrumento que nos da elementos de juicio, que es el de importadores y comercializadores, pero al mismo tiempo ese decreto pone también unos cupos, y los cupos es bajarlo al mínimo, y bajarlo al mínimo es prácticamente que va a quedar el mercurio que se pueda importar a partir de julio de 2018, es solamente el mercurio que va para procesos industriales, porque se supone que a 2018 ya ningún proceso legal colombiano de minería de oro puede usar mercurio, entonces no necesita que se le importe. La regulación de los pasivos ambientales para estos casos se hará en el marco de la política de pasivos ambientales de que trata el Plan Nacional de Desarrollo, o cómo se ha pensado que se haría. Sí. Es ahí. No, la ley de 1658 no tiene ese alcance. Y este registro en particular tampoco lo tiene. Entonces se va por el tema de pasivos ambientales que está establecido por otras reglas y otros instrumentos. Nos piden puntualizar cuáles son las responsabilidades de las corporaciones autónomas regionales. Brevemente. Deben recibir la solicitud de los usuarios. Ellos van a presentar una carta donde solicitan la inscripción en el registro. Esa es una obligación establecida en el artículo 4 de la resolución 0565. Deberán asignarle un registro al usuario, tal cual lo hacen con los otros registros. Eso también está dentro del mismo artículo. Y deberán verificar la calidad de la información, es decir, validación de la información, y realizar el proceso que se llama transmisión de la información, es decir, que quede disponible para que el IDEAM pueda hacer la verificación. También tienen la obligación de hacer divulgación de la información y análisis regionales, es decir, en sus áreas de jurisdicción, de cómo se están comportando los usuarios y el tema de
de aprovechamiento y uso de recursos naturales de manera regional, y la cancelación del registro deben reportársela al IDEAM en el caso en que lo haga, es decir, recepcionan la solicitud de cancelación y luego se la informan al IDEAM para que el IDEAM pueda hacer la congelación del registro. Esa cancelación es que, por ejemplo, supongamos que haya un minero que a enero de 2018 ya cambió a cero mercurio. Entonces él solicita que le cancelen su registro porque ya no lo usa. Es en esos casos. Y a partir de, se supone que de julio de 2018 ninguno está autorizado para usar mercurio en su proceso de amalgamación del beneficio de minería de oro en el país. Y bueno, ya precisando no las responsabilidades de esta resolución, sino las obligaciones y responsabilidades que tienen las corporaciones en el marco de la ley 1658, la ley estableció que no se podían instalar nuevas plantas de beneficio de oro en perímetros urbanos, es decir, áreas donde hubiese centros educativos, hospitales, centros recreativos, centros deportivos, y que se debían reubicar las plantas existentes actualmente en esos perímetros, y que se debía pues para eso hacer un censo con la autoridad municipal para hacer esa reacomodación pues de esos establecimientos. Entonces esa es una obligación de las corporaciones establecida en la ley en materia de mercurio, y las nuevas plantas de beneficio de oro requieren licencia ambiental, entonces también están en la obligación de tramitar ese instrumento ambiental o negar ese instrumento ambiental en los casos en los que aplique, es decir, evaluar la viabilidad del instrumento ambiental, y también están en la obligación de, en el marco de los instrumentos ambientales, hacer el seguimiento a esos plazos de reducción y eliminación establecidos en el artículo 3 de la ley 1658, porque si bien ese mismo artículo estableció que es responsabilidad del Ministerio de Minas la estrategia de eliminación de mercurio, se estableció que se debía en ese plazo de esos 5 años pues tener como un cronograma de reducción y eliminación del mercurio, y la corporación tiene la obligación de verificar que el usuario efectivamente cumpla con esos plazos y que haga una gestión adecuada del mercurio, porque pues en la mayoría de los casos esto no se está realizando y pues está poniendo en riesgo a los ecosistemas y a la salud de las personas, que es justamente lo que está buscando contrarrestar la ley 1658. ¿Cuándo? ¿En qué fecha Minas le informará al Ministerio de Ambiente por jurisdicción los usuarios que entran dentro del marco del RUM? Como nosotros lo vemos, esta no es una obligación del ministerio. De hecho, el ministerio lo que puede tener es el registro de quienes tienen título minero. Obviamente ellos hacen su proceso de fiscalización y todo esto, pero las corporaciones también deben tener claridad acerca de qué usuarios con instrumento ambiental tienen en su territorio, qué usuarios en proceso de formalización tienen en su territorio, y qué barequeros, aunque bueno, Barqueros no tiene instrumento ambiental, pero sí se genera un impacto ambiental por parte de ellos, entonces se debería tener por lo menos una caracterización de este tipo de usuarios. Entonces no está claro para nosotros que el ministerio vaya a hacer un reporte total de ese tipo de usuarios. Sin embargo, lo que se conversó en la reunión de socialización con ellos es que ellos vienen realizando unos procesos piloto de identificación de usuarios de formalización y tienen los resultados de fiscalización. Entonces podría hacerse una solicitud para tener pues como un esquema específico, pero yo creería que si la corporación quiere ejercer un mayor control, lo que podría hacer es solicitar a las secretarías de minas, en los casos en los que aplique, los censos y compararlos con sus censos particulares de los usuarios que tienen instrumentos ambientales. Elías. Una particularidad. Nosotros en esta resolución quisimos colocarle obligaciones al Ministerio de Minas, pero cuando se miró el alcance que nos dieron en el artículo, nos dijeron es registre al minero.
Entonces cuando nos dimos cuenta de eso, sí dijimos, hay una cosa que debe hacerse entre autoridades ambientales y autoridades mineras. Y no solamente es para el registro de usuarios de mercurio, sino que yo, corporación, puedo solicitarle, tengo la potestad y la facultad de poderle pedir al Ministerio de Minas que me diga, dentro de mi jurisdicción, corporación tal, que va entre los municipios tales y tales y tales, qué títulos mineros hay con minería de oro y que tengan PTO aprobado, porque no hay ningún artículo en ninguna parte que diga que cada vez que se haga algo se esté reportando individualmente. Esa pregunta que nos hacen ahorita nos hace surgir algo de lo que hemos venido diciendo, no solamente para esto, sino también para los aprovechamientos forestales y para los vertimientos y para las emisiones. Pero ahorita que se viene el de mercurio nos dice, oiga, mire, se nos refuerza la necesidad de pedirle al Ministerio de Minas, individualmente cada corporación, que le digan qué usuarios mineros tienen título minero, tienen PTO aprobado, y dentro de ese PTO aprobado se considera plantas de beneficio con amalgamación. Entonces es una oportunidad que tenemos nuevamente para reforzarlo. Probablemente aquellas personas que han tenido que participar desde las corporaciones dando apoyo a los controles de minería ilegal se han dado cuenta que hay una dificultad tan grande en el Ministerio de Minas, en la Agencia Nacional Minera, para que diga dónde están los títulos mineros y si están en operación, si están en explotación o si continúan todavía en exploración. Al igual que nos han dicho, las corporaciones tampoco nos tienen actualizada la información de cuáles de los títulos mineros que yo tengo ya tienen licencia ambiental o tienen plan de manejo o solamente tienen algunos permisos porque continúan en exploración. Esto es un trabajo conjunto que debemos reforzarlo, y creo que lo que menciona Carolina de solicitarle a la autoridad minera, en este caso no al ministerio sino a la Agencia Nacional Minera, que en su jurisdicción les diga cuáles son los potenciales mineros de oro que usan mercurio y que deban registrarse y tenerlos en cuenta ustedes para decir, mire, me faltan 20 de los 40 que el Ministerio de Minas me ha indicado. Ya. Un comentario y una pregunta. Con la premura de implementación de la herramienta, ¿se visualiza que tiene que haber una sinergia y responsabilidades claras para cada una de las instituciones que abordan el desarrollo de esta norma? Con respecto al RUM, ¿es considerado como un registro ambiental dentro del cual algunas actividades económicas son igualmente manufactureras? Por tanto, estarían en el ámbito de aplicación de la resolución 1023 de 2010, estando obligados también a inscribirse en el RUA manufacturero. Sí, estos son análisis que hemos hecho con respecto a los diferentes sectores, efectivamente. La idea es que el RUM se pueda incorporarlo, al igual que el RESPEL, como un capítulo dentro de los diferentes RUA. Igual lo que inicialmente vamos a ver es cómo se comporta este registro, y en la medida en que entre en funcionamiento se van a hacer todas las mejoras del caso. El sentido es, esta resolución 565 tiene, como lo dijo la ley de 1658, el inicio del registro de usuario de mercurio en minería de oro. Les dijimos, tenemos pendiente el de industria. El de industria ya encontramos que hay un RUA funcionando y va a entrar un tema mercurio para el RUA de industria. Ahí es donde tenemos que hacer una articulación, pero les digo, esta 565 todavía no cubre el industrial, acatando la orden que nos da la 1658 de iniciar con el sector minero, pero efectivamente lo que nos acaban de mencionar sí es una consideración muy válida que vamos a tener en cuenta. Luego, cuando vengan no usuarios de mercurio, ¿cuáles son los no usuarios de mercurio? Una planta de coque, por ejemplo, o una termoeléctrica a carbón que bota mercurio por sus emisiones esa tenemos que esperar hasta que tengamos la ley del convenio de Minamata para poderlo incorporar, porque esos no son usuarios. La ley de 1658 prácticamente nos dijo de usuarios. Ellos no son usuarios de mercurio, sino que son liberadores o emisores no intencionales, porque son impurezas que encuentran dentro de su proceso. Incluso ahí vamos a tener las plantas de tratamiento, vamos a tener las PETAR, vamos a tener los rellenos sanitarios, vamos a tener los cementerios y los crematorios, vamos a tener otra cantidad de emisores o de liberadores de mercurio que le salen como impurezas en sus procesos productivos.
Sí, a partir de esa precisión que hace Elías, el registro único ambiental del sector manufacturero, ustedes lo conocen, tiene un espectro de aplicación muy definido a partir de un conjunto de códigos SIU y de que tenga algún tipo de permiso o trámite ambiental. Pero aquí quiero que tomen ustedes en cuenta es un poco la analogía que hay con el RESPEL, como lo hacía ver Carolina. Este registro aplica, el RESPEL aplica para todos los que generan residuos peligrosos. El RUN, el registro de usuarios de mercurio, aplica para los mineros. En ese orden de ideas, en el desarrollo de estos sistemas de información, la idea es que a futuro, cumplidos los 2 años que se están señalando, o sea, a junio del 2018, el registro quede incorporado, anidado dentro de la estructura grande de registro único ambiental. Es decir, va a haber continuidad, como lo anotaba Elías, porque van a entrar las actividades que no son de minería, o sea, las actividades manufactureras que están asociadas a un uso de mercurio. Unos comentarios y unas preguntas. Consideramos que la información no derivada por competencia directa de la autoridad ambiental debería estar colgada directamente o remitida a estas entidades como interesadas en el manejo del aplicativo. No es la respuesta que estábamos esperando, teniendo en cuenta que la responsabilidad de Minas por informar sobre el registro es de autorregulación, como la corporación le consulta a Minas cuáles son sus usuarios. Debe haber unas fechas en que Minas le informa a los titulares sobre su registro y ahí entraría la corporación. Si no, nos debemos someter a sus tiempos para el inicio del registro, entendiendo que no se puede ser coactivo y obligarles al registro. Frente al tema de autorregulación, ¿cómo entendemos nosotros el tema de autorregulación? El tema de autorregulación es que vamos más allá de la legislación. Entonces, aquí lo que estamos planteando no es que vamos más allá de la legislación, sino que nos imponen a las autoridades ambientales que trabajemos en el tema del RUA, como hemos venido trabajando con los anteriores RUA. Y al minero no le dicen que eso es autorregulación, le dicen que reporte la información, es una obligación de él hacerla. Es reporte la información relacionada con su uso de mercurio. Respecto a la información de Minas, nosotros quisiéramos ponerle muchas obligaciones a Minas para que nos dé la información. Este instrumento que estamos regulando no nos lo permite hacer. Nos tocaría con una ley hacerlo, y ese particularmente es el Código de Minas, del cual hemos insistido en que hay que hacerle algunos ajustes para que fluya la información, y probablemente ustedes ya hayan tenido dificultades cuando dicen: oiga, Agencia Nacional Minera, por favor, actualíceme o deme la información de los títulos mineros y de las solicitudes, y le ponen a ustedes unas condiciones como tal. Entonces, uno de eso de compartir información es un trabajo que tenemos que continuar. Sí, efectivamente la necesitamos, es la misma necesidad que ustedes lo dicen, lo hemos considerado, insistimos en eso, pero no tenemos un marco legal que los obligue a que nos den toda la información. Incluso hay en las leyes que han venido surgiendo, nos colocan que hay unas limitaciones en información, que incluso las mismas cortes han dicho: no señor, hay unos temas que no son de información vedada prácticamente, sino que también debe ser pública. Pero igual tenemos la angustia de ustedes en que nos den la mayor información como tal desde el punto de vista, porque quien inicia o desencadena esta información o estas iniciativas o esta gestión es la actividad minera regulada por otra entidad diferente a nosotros como autoridades del Sistema Nacional Ambiental. ¿Tenemos alguna otra pregunta o algún otro comentario? Nosotros ya tienen nuestros correos electrónicos. Agradecemos a SOCARS, antes de que finalicemos, queremos agradecer a SOCARS posibilidad de comunicarnos con ustedes. Creemos que es un espacio prácticamente entre técnicos que nos ayuda a que sus sugerencias, sus comentarios, y por favor, nos gustaría tener comentarios propositivos también. Sabemos que hay angustias, pero también propónganos cómo solucionar, porque desde aquí nosotros no podemos
solucionar todos los problemas, pero sí podemos, sumados, hacerlos y buscar alternativa. Estamos dispuestos a prever que este espacio de videoconferencia nos permita a nosotros tener más interlocución. Nos gustaría en una próxima reunión que sean ustedes quienes nos cuenten a nosotros, nos digan, nos expliquen, que nosotros los escuchemos y no esperemos a que yo tenga que ir a una corporación 3, 4, 5 meses esperando para que me den recursos o poder ir hasta allá, cuando tenemos un espacio tan válido como este que Azucar nos facilita. Qué bueno sería que ustedes nos dijeran, miren, nosotros tenemos estos comentarios y tenemos estas propuestas para que las cosas mejoren. Y no solamente en este tema del registro de usuarios de Mercurio, ojalá en todo el tema de Mercurio, porque en el tema de Mercurio vamos a retomarlo nuevamente con todos los componentes que tiene. Este es uno que nos tenía apresurados precisamente porque necesitábamos sacarlo rápidamente, pues lo más pronto posible. Bueno, compañeros de las autoridades ambientales, este registro de usuarios de Mercurio nos debe permitir tener una dimensión del problema de Mercurio en el país y la responsabilidad que tenemos todos en que este registro sea exitoso debe convocarnos a un compromiso fuerte frente al tema de la gestión de datos. No quiero más que agradecerle a Socars por estas posibilidades de comunicación. A ustedes un abrazo nuevamente y estamos atentos a recibir cualquier inquietud. Tenemos 2 comentarios finales. En este contexto, las autoridades ambientales quedan con las responsabilidades directas de todo. Nos dicen también, muchas gracias, estaremos comunicándonos conforme se realicen los ajustes internos y se ve con preocupación los términos de cumplimiento de las normas. A los correos electrónicos de las personas que nos colaboraron hoy con la conferencia y con las preguntas generales se podrán enviar comentarios, observaciones a las normativas. Sí, quiero hacer un último comentario, y es que las obligaciones de los sistemas los registros que hacen parte del sistema de información ambiental efectivamente son obligaciones de las corporaciones, y así lo estableció la Ley 99 de 1993 y lo estableció el Decreto 1600 de 1994. Entonces, lo que pasa diferente con este registro es que la ley 1658 le dio al Ministerio de Minas la obligación de promocionar el diligenciamiento del registro al interior de su sector, e igual al Ministerio de Comercio para los otros sectores cuando se reglamenten los otros sectores. Pero esa estrategia de promoción se puede realizar de diferentes maneras. Ellos han manifestado que probablemente saquen una propaganda por medios de televisión, por radio, que en este momento tienen un convenio con una universidad, y probablemente entonces lo hagan a través de la universidad para que se saquen carteles y se ubiquen en los diferentes, en las diferentes instituciones. Es decir, ellos están pensando cómo es esa estrategia de promoción, pero se refiere solamente a eso, a una estrategia de promoción, y en ningún momento modifica la Ley 99, que es donde se establece las obligaciones en relación con el sistema de información ambiental. Un último comentario. Al final de nuestras observaciones, el formato colgado en la resolución 0565 del 2016 en el anexo 1, donde el usuario se compromete, la resolución no tiene número, está en X. Sí. Efectivamente sí está en X, pero la idea es que es un formato guía y que el usuario debe diligenciar los campos faltantes, los campos restantes. Y en este caso debe diligenciar el número de la resolución. Volvemos a lo mismo, no sé si somos responsables de informarles y debemos saber en qué fecha se informa para prepararnos y actuar. No me quedó claro el asunto. Muchas gracias. Sí. Miren, las corporaciones. Empieza un proceso, un semestre de reporte mensual del minero. ¿Listo? Hasta ahí claro. Te van a reportar, por ejemplo, mes a mes el minero reporta y le llega la información a la corporación. ¿Cuándo actúa la corporación?
al siguiente semestre, por ejemplo, ahorita tenemos un semestre que va hasta diciembre. Entonces, entre enero, febrero y marzo, en este caso, particularmente, por ejemplo, Code Chocó, revisa, valida que esa información no sea información, revisa la calidad de la información. Y durante esos 3 meses de verificación va transmitiendo la información que va validando. O sea, no es que ya tenga que hacerlo el mes ahorita en agosto, en septiembre, octubre. La tarea es del minero. La tarea que le corresponde a la corporación sí es habilitar al señor para que él empiece a reportar. Esa sí es la primera cosa que se hace. Pero el siguiente dato que va a tener que reportar Code Chocó es en el primer trimestre del año entrante. Sí, leyendo la resolución, el objeto de la resolución es reglamentar el registro de usuarios de mercurio y el ámbito de aplicación es las disposiciones establecidas en la presente resolución aplican a las personas naturales o jurídicas del sector minero que en el marco de sus proyectos sobre sus actividades usen mercurio de manera intencional. Asimismo, para las autoridades ambientales competentes en cuya jurisdicción se realicen tales actividades, pero las competencias de las corporaciones tienen que ver con las que se listaron anteriormente, haciendo referencia al artículo 4 y las establecidas por la Ley 99 de 1993, pero la obligación del diligenciamiento del registro y de la información que se registra dentro del mismo es responsabilidad del usuario y la resolución le aplica a todos esos usuarios, es una obligación especialmente para ellos. Sí, de pronto es importante, este gráfico que les vamos a presentar está incorporado en los manuales que les vamos a hacer llegar la próxima semana. Entonces el registro arranca con la inscripción ante la autoridad ambiental. Esta inscripción, como ya lo señaló Carolina, corresponde a la carta que está en el anexo de la resolución. Luego de hacer esa inscripción se hace una solicitud de usuario y de asignación de contraseñas para ingresar al registro de usuarios de mercurio. Este acceso al registro se va a hacer a través de la página web de las autoridades ambientales. Nosotros les vamos a comunicar cuál es la dirección, la URL, para que ustedes puedan incorporarla en el portal. Igual nosotros vamos a tener en el portal del IDEAN un sitio asignado para el registro con toda la información que corresponde en cuanto a los manuales, el marco normativo y naturalmente el acceso, la URL. Luego de que este usuario con estas contraseñas ingresa a partir de loguearse o de ingresar por la URL, el sistema le va a pedir crear un periodo de balance para el que va a realizar el reporte de uso de mercurio. Ese periodo de balance es mensual y ahí el usuario va a encontrarse con cada una de las unidades de información o conjuntos de datos que ya había señalado Pilar previamente en la presentación, y posteriormente entonces hace el diligenciamiento de este conjunto de datos para luego, cuando termine todo el proceso, cerrar el registro y dejarlo a disposición de la autoridad ambiental para que haga el proceso de validación de la información, haciendo digamos, la señal dentro del sistema como lo mostró Pilar, colocándole la muesquita, la pestañita de validación de información, de manera que esa información nos llegue al IDEAN con la validación previa que tiene que ser la autoridad ambiental. Como les decía, esto es muy parecido a lo que ustedes han hecho en el registro de generadores de residuos peligrosos o en el inventario de bifenilos policlorados. Los últimos comentarios y respecto de lo que nos estaban comentando aquí desde el IDEAN nos hacen ciertas apreciaciones o preguntas.
inicia el RUM con un proceso de información, ¿cierto? ¿En qué fecha se da esta información al usuario? Desde la fecha de información o el momento de certeza, el usuario se registra, ¿cierto? Nosotros actuamos desde que el usuario se registre o haga el autorregistro, ¿cierto? Pero para que la cara actúe debe haber una fecha límite para saber cuándo el usuario ha sido informado. A esa fecha me refiero. Hay una fecha que está establecida, es que, bueno, primero, el usuario debe solicitar a la corporación que lo habilite. A partir de ahí es que empieza el proceso de la corporación, a partir del momento de la solicitud. Se está previendo que se inicie el 1 de junio la gente a reportar. Lógico, entendemos que es un tiempo que está muy encima y eso lo hemos hablado con el Ministerio de Minas. No significa que si yo no me registré no pueda hacerlo posteriormente. Eso está en el proceso de que ellos puedan registrarse y empezar su proceso. Pero para poder empezar a digitar información en el registro, primero él envía la carta prototipo con sus datos como tal. La corporación tiene unos días para asignarle el usuario y la clave, y a partir de ese momento el señor ya empieza a reportar y a aparecer la información como tal. Pilar les decía a ustedes que el señor puede tener la información y pronto digitar algunas cosas y no terminarla. Se le está pidiendo que la termine y que se le dé un clic donde dice que ya completó la información, porque puede ser que en un mes el señor diga: yo tengo tantos datos pero no los tengo todos, mañana voy a completarlos, o cuando se da cuenta le falta algún dato y no lo diligencia en ese momento, o se le cae la red. Entonces ese tipo de cosas están consideradas también en el tiempo que está en la resolución. Solamente señalar que el artículo 4 de la resolución 0565 describe el procedimiento solamente repetir que el artículo 4 de la resolución 0565 describe el procedimiento de inscripción en el registro, el ingreso, acopio, validación y divulgación de la información. El periodo de tiempo que señalaba Elías es de 15 días a partir de que el usuario allega o radica la carta en la oficina de la autoridad. Entonces ustedes como autoridades tienen 15 días hábiles siguientes a esa fecha de erradicación para la asignación de las claves y usuarios. Bueno, les agradecemos haber compartido con nosotros este tema de importancia para las corporaciones autónomas regionales. La videoconferencia va a quedar en el portal de Azocar, aquí en esta página. También va a ser enviada unos links para que puedan retomar la charla como tal. Los correos electrónicos de las personas del Ministerio de Ambiente y del IDEAM que estuvieron hoy con nosotros también están a su disposición para que les envíen los comentarios y las observaciones generales. Nos comentan también que va a haber unas guías para la próxima semana. Vamos a hacerle seguimiento al tema y vamos a estar enviándolas también. Muchísimas gracias por participar en la videoconferencia y estamos atentos. Muchas gracias.